Cordialmente una vez más desde esta ventana a través de el mundo de la Biblia. Y estamos contentos, estamos emocionados, como siempre, de poder llegar hasta usted con esta conversación. Cada vez que abrimos esta ventana y nos asomamos hacia su persona, a través del mundo de la Biblia, lo hacemos con el deseo, lo hacemos con el anhelo, lo hacemos con el propósito, número uno, que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Y al decir nuestras vidas nos referimos a nosotros que estamos acá y a usted que se encuentra ahí del otro lado, como parte de la audiencia, como parte de los 12 o 15 personas que nos siguen en esta conversación. Así de que damos gracias a Dios, pues, porque podemos estar llegando hasta su lugar a través de esta ventana, como le dije, esta ventana del mundo de la Biblia. Vamos en esta ocasión a tener una conversación acerca de uno de los personajes más sobresalientes de la Biblia, de la palabra de Dios, como lo es el apóstol Pablo. Vamos a hablar de Pablo, el hombre. Y créame que hablar de Pablo es emocionante. Cada vez que hablamos de Pablo, nos sentimos como un poquito cohibidos, nos sentimos un poco intimidados ante la presencia, ante la grandeza de este hombre y su ministerio, naturalmente. Estamos hablando de su ministerio. Pero hay que decir entonces que los orígenes de Pablo son griegos, definitivamente. Él nació en el mundo del helenismo. Ya lo dijimos la otra vez, el helenismo fue ese periodo que va entre las conquistas de Alejandro hasta la muerte de Cleopatra VII, cuando fue la muerte de Cleopatra y Marco Antonio, en los albores de lo que iba a ser ya el Imperio Romano. Entonces, durante este periodo que abarcó unos 300 años, hay que decir que fue unos 300 años, el helenismo, durante el cual se fusionaron las lenguas, todas las lenguas que se hablaban en el Imperio Persa, se fusionaron con el griego y se creó el nuevo idioma que se llamó el koiné. Y toda esa cultura, todo eso que se conocía de los griegos, pasó a ser parte del acervo de todas las habitantes de estas regiones. Así que pues a eso se le conoce como el helenismo. Saulo entonces, Pablo que también es Saulo, nació en una provincia bajo el dominio de los romanos, la provincia de Cilicia, y esta ciudad se llama Tarso. Tarso se encuentra a unos 350 kilómetros de Antioquía de Siria. Hay que atravesarse la frontera, cruzar y luego entrar a Cilicia. Y precisamente hay un lugar ahí, un lugar de paso, así que así se llama, las puertas de Cilicia. Atravesando el Tauro, los montes Tauro, están las puertas de Cilicia, y luego usted entra ahí a esa provincia y se va a encontrar con la ciudad de Tarso. Era una ciudad muy comercial y había una comunidad judía, por lo menos en el primer siglo, sí se sabe que había una comunidad judía muy numerosa. Judíos que habían sido llevados desde los tiempos de Antíoco. Cuando se dio la rebelión de los macabeos, muchos judíos emigraron hacia estas regiones. Así que había una comunidad bastante grande ahí. Así que los judíos aquí hablaban por lo menos dos idiomas. Hablaban el griego koiné y hablaban el arameo, que el arameo era el idioma en el cual ellos practicaban su vida religiosa. En este caso, la vida de la sinagoga y la vida dentro de la secta de los fariseos, que era una de las sectas fuertes en esa región. Así que el arameo pues era para la religión judía, y el griego era para la comunicación con la gente digamos, para todos los actos civiles. Aparte de eso también estaba el latín. Entonces Pablo por lo menos hablaba tres idiomas: griego,
arameo y latín, por supuesto. Eh, Así que en algún momento de su vida, seguramente a los 12 años, Saulo o habrá sido, después de haber sido capacitado desde su niñez en el conocimiento de las escrituras, como todos los niños judíos, a los 12 años, cuando él tuvo su graduación, lo que se llama el Bar Mitzvah, fue llevado, se cree que fue llevado a Jerusalén para ser instruido allá junto con el maestro que existía en Jerusalén en ese tiempo, que era Gamaliel. Gamaliel era un hombre sabio, un hombre profundamente conocedor de las escrituras y era un maestro reconocido en Jerusalén. Así que Pablo pues fue llevado allá. Hay que decir que también lo que se registra en algunos lugares de la historia, que el papá de Pablo era un hombre de esos que lideran caravanas a través de todo el imperio, o sea, era un comerciante. Y él personalmente había tenido buena relación con los gobernantes romanos, con las autoridades romanas, de tal manera que Pablo, pues, era un hombre conocido ya por su papá, y porque más adelante Pablo va a ver usted cuando él se dirige a los gobernantes y a los reyes. Él tiene esos modales adecuados, esos modales propios de un hombre instruido, de un hombre educado, de un hombre que sabe cómo rozarse con la gente de la corte, con las cortes, con los gobernantes, pues, ¿verdad? Así que Pablo se cree que nació entre el año 5 y el año 10 de nuestra era, ahí en ese lugar de Tarso, que esa es la costa occidental de Turquía. Es un lugar muy bonito. Ahí es un lugar de muchos olivares, de muchos higos. Hay muchos higos ahí y olivas, o sea, aceitunas. Muchos árboles, plantaciones de aceitunas y plantaciones de higos. Mucho. Al higo ahí le llaman el árbol de la vida. Al árbol de higo así le llaman ellos. El árbol de la vida le llaman ellos. Entonces, ahí pues es un lugar muy bonito. Según la historia, aproximadamente por el año 36, después de que Pablo ha tenido algunas experiencias dentro del fariseísmo y creemos que estaba casado, y seguramente habrá quedado viudo, tal vez porque uno de los requisitos para ser miembro del Sanedrín es que debería ser casado. Así que de ahí se infiere que él debió haber sido casado, porque no podía ser miembro del Sanedrín. ¿Y por qué decimos que era miembro del Sanedrín? Porque él dio su voto. Cuando iban a matar a Esteban, él dio su aprobación. Entonces él era un personaje al que se le preguntaba, ¿tú qué dices? Era porque era miembro del Sanedrín, era un miembro de la jurisprudencia, vamos a decirlo. Era como un senador o uno de la Casa de Representantes, pero era un miembro miembro del Congreso, vamos a decir, miembro de la legislatura judía de ese tiempo. Así que se cree que era casado, no se sabe que tuviera hijos, no se da solución a eso. Seguramente se casó y enviudó, porque después ya no se le vuelve a conocer que tenga esposa, ni tampoco que tenga hijos. Se sabe que tenía una hermana y que esa hermana tenía un hijo. De eso se habla también en el libro de los Hechos, que un sobrino de Pablo, se habla de un sobrino de Pablo. Entonces Pablo seguramente tenía una hermana. Entonces, así que después de estos acontecimientos, de la muerte de Esteban, entonces Pablo va y pide cartas, pide autorización. Fíjese cómo era de importante él, que él va y pide autorización para que él pueda ir a las diferentes ciudades para poder capturar a las personas de ese camino, de esa herejía, de ese movimiento que se estaba gestando en Jerusalén y que estaba alborotando a la vida religiosa
y que estaba poniendo en peligro las ordenanzas del templo y todas las leyes. Entonces ellos dijeron que eso no era posible, eso no se podía permitir. Así que necesitaban autorización de los gobernantes, de las autoridades. Mire, autorización de las autoridades. Qué fea esa expresión. Pero necesitaba cartas para que él pudiera ir a ponerle paro a ese movimiento que se estaba gestando ya. Estaba haciendo ya mucha bulla ese movimiento del camino. Así que la historia nos muestra que alrededor del año 36, ya han pasado unos 6 años después de la crucifixión del Señor Jesucristo, a estas alturas Pablo ya es un joven de unos alrededor de 27 o 30 años, seguramente por ahí anda. Si nació entre el 5 y el 10, en el año 36 habrá tenido entre 26 y 30 años. Vamos a dejarlo así. Así que él va pues hacia Damasco, que era una de las ciudades importantes de Siria. Recuérdense que la capital de Siria era Alepo, pero Damasco es una de las ciudades más antiguas de esa región, de la región de Siria-Palestina, está al norte de Palestina. Así que él va yendo hacia allá, hacia Damasco, a buscar a los de ese camino para capturarlos y para torturarlos y para hacerlos que renieguen de esa fe, de esa fe, de ese pensamiento, de esa locura que andan transmitiendo por todo el mundo conocido. Así que en esas va cuando se le aparece el Cristo resucitado. Y esta manifestación del Cristo resucitado propicia un dramático encuentro y una conversión inmediata. O sea, una dramática experiencia que lo lleva a una conversión inmediata, según Hechos capítulo 9. Porque ahí inmediatamente él dice, oye, él escucha una voz, pero solo él escucha la voz. Los demás, no se sabe si los demás escucharon esa voz, pero Pablo escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, no, pues yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que haga? Le dice. Entonces dice, si eso es todo lo que sé, eso es todo lo que sé hacer, ¿y qué quieres que yo haga? Y le dijo, entra a la ciudad y ese te dirá lo que tienes que hacer. De ahí, usted sabe la historia, Ananías llega, Pablo está ciego, después de la visita de Ananías se recibe la vista de nuevo y se bautiza y bueno, comienza todo, ¿verdad? Gracias a su incansable labor, el cristianismo pasó de ser un movimiento sectario local de tinte judaico a una masiva ola de enseñanzas que trascendieron el imperio romano desde Jerusalén, Antioquía, Asia, Macedonia, Acaya, Atenas, Alejandría y hasta lo último de la tierra. Mire, si hubiera sido solamente por los apóstoles que siguieron al Señor, este movimiento se hubiera quedado como una secta judeocristiana nada más, como una secta local, ahí nada más en Jerusalén, y como ya lo dije, tal vez no hubieran pasado de Pella o de ese lugar que está ahí un poquito al norte de Jerusalén. Pero gracias a esta experiencia que tuvo este hombre que se llamaba Saulo, seguramente tenía los dos nombres, Saulo y Pablo, porque de aquí en adelante él se va a llamar Pablo. Después de su conversión, él ya no es Saulo de Tarso, sino que ahora es Pablo. El que antes era el perseguidor de los cristianos, ahora es el gran predicador de la fe cristiana. La visión clara de algunos creyentes posibilitó la llegada del evangelio a Antioquía de Siria. Aquí vemos, por ejemplo, después de que Pedro visita
a Cornelio en su casa y se convierten en algunos gentiles. Y la Biblia menciona que después de la persecución, después de la dispersión causada por la muerte de Esteban, los hermanos huyeron a diferentes ciudades. Y llegaban por todos lados, pero hablaban del Evangelio solamente a los judíos. Hasta que algunos de Chipre llegaron a Antioquía y ahí comenzaron a hablarles el Evangelio a los griegos. Yo la otra semana voy a platicar con usted, o no es la otra semana, sino quizás el sábado o un día de esta semana. Voy a continuar con esta conversación y le voy a explicar a usted cómo era el mundo griego en ese tiempo y cómo fue que ese mundo, esa manera de pensar del griego hizo posible que un hombre como Pablo, porque no podía ser Pedro no podía ser, porque el trasfondo de Pedro es 100% judaico. En cambio, el trasfondo de Pablo era griego, era helénico. Entonces Pablo estaba relacionado con la cultura del mar Egeo, con toda la cultura jónica, vamos a decirlo, con todo el jónico, que iba desde Troas, Mileto, Sardes o Sardis, y luego pasando por todo lo que era la costa esa de Esmirna, Pérgamo, hasta llegar a Éfeso, y luego Iconio, Listra, todos esos lugares. Pablo, como él era natural de esas regiones de Cilicia, entonces él conocía esa cultura. Por eso es que a Pablo, a la hora de escribir, se le hace fácil citar a los poetas griegos. Se le hace fácil tomar textos griegos y hacerlos propios de su lenguaje, porque era lo que él había aprendido, era lo que él sabía. Y por eso, a la hora de que él va a predicar el Evangelio entre los griegos, él está en su mundo, él está en su salsa, como diríamos. Él está en su propio ambiente. Él no es un extraño entre los griegos, él no es un extraño. Él es uno de entre ellos. Entonces, esa es la razón, ahí donde se mira. Yo levanto mis manos al cielo y alabo a Dios, porque Dios en su soberanía buscó a un hombre del mundo griego para llevarles el Evangelio a los griegos. Cabal, en su mero mole, ahí estaba en su mero mole, en su salsa, en su mole, ahí estaba. Por eso para él era fácil citarles a Píndaro, por ejemplo. Pablo cita a Píndaro, cita a Jenofonte en algunas partes, pero claro, nosotros como evangélicos, que apenas leemos la Biblia, si acaso, no sabemos quién era Jenofonte, ni quién era Píndaro, ni quién era Heródoto, ni quién era Tales o Anaximandro. De eso vamos a hablar en la otra, cuando vuelva a abrir la ventana. Un día de estos voy a abrir la ventana otra vez y le voy a platicar a usted de cómo era el mundo al cual Pablo llegó con esa visión clara de predicarles el Evangelio, de predicarles a Jesucristo. Ahora, gracias a la inteligencia, a la sabiduría, al amor, a la disposición, a la buena disposición de estos naturales de Chipre, se pararon en Antioquía y comenzaron a hablarles el Evangelio a los griegos. Y se convirtieron muchos. La gracia de Dios se derramó entre los griegos y en Antioquía se levantó una comunidad grande. De tal manera que Antioquía se convirtió. Imagínense esto que le voy a decir. No fue Jerusalén el centro misionero mundial para las cruzadas evangelísticas del apóstol Pablo. No, fue Antioquía. Antioquía de Siria.
porque acuérdense que hay dos Antioquías, hasta Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia. Entonces fue a Antioquía de Siria, ahí donde nació el más grande movimiento misionero mundial de esa época. Más adelante la Biblia dice que había ahí en Antioquía profetas y maestros, y menciona algunos ahí. Manahen, uno que se había creado con Herodes el tetrarca, imagínense, uno compañero de Herodes el tetrarca, Saulo, Bernabé y otros que menciona ahí en Hechos capítulo 13. Y ahí empieza el primer viaje misionero de Pablo, que lo llevó al puerto de Antioquía. Descendieron al puerto y allí comenzaron su primer viaje. Llegaron a la isla de Chipre, Pablo y Bernabé. Claro, hubo un llamado previo de parte de Dios, porque dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahí se oye, ahí habla Dios a través de un profeta que pudo haber sido Judas, quizá. Judas, el hermano del Señor, o pudo haber sido Simón, no Simón Pedro, sino otro Simón, o pudo haber sido, no sabemos quién, pero Dios habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque tengo una gran obra que hacer a través de las manos de ellos. Y fueron llamados ellos, fueron apartados, oraron por ellos, les impusieron las manos y los enviaron. Fueron enviados, apóstoles, enviados con una misión, enviados con un propósito, enviados con un objetivo. Llegaron a Chipre, naturalmente. Chipre era la patria de Bernabé. Llegaron a Chipre y ahí se inicia la predicación del Evangelio. Llegaron a Pafos. De ahí de Chipre se embarcaron hacia Iconio, que es Konya. De ahí a Listra. Llegaron a Antioquía de Pisidia, donde Pablo dio aquel famoso sermón de Hechos capítulo 13. Ese sermón es una joya de la exégesis, es una joya de la homilética, donde Pablo predica y luego hay un versículo ahí, casi el final, donde dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, los que habían sido predestinados, los que según el previo conocimiento de Dios habían sido señalados para creer en ese día en que Pablo llegó ahí. Él llegó, usted sabe, el maestro de la sinagoga terminó de hablar y cuando los miró a ellos ahí dijo: varones, ¿tenéis algo que decir? Y Pablo se paró y empezó a hablar. Y ahí pues se convirtieron varios. Los que habían sido previamente ordenados para tener vida eterna en Jesús, creyeron ahí en esa oportunidad y se convirtieron a Cristo. Fueron los primeros convertidos en este viaje misionero, en este primer viaje misionero de Pablo. De acá de Antioquía de Pisidia pasaron a Panfilia, a Pergue, a Atalía, y de ahí regresaron a Antioquía para presentar el informe de lo que Dios había hecho a través de sus vidas en su primer viaje misionero. Hay que decir que es en esta ocasión, después de que estuvieron aquí en Iconio. Iconio es una ciudad muy bonita, hoy se llama Konya. Konya se llama, y en la entrada de esa ciudad hay unos toros, unos monumentos, que son unos toros, porque en esa ciudad, como ahí está el Tauro, entonces esa es la ciudad del Tauro. No es el Tauro armenio, sino que es el Tauro de Cilicia, porque esa parte bordea Cilicia. Ahí está el río Meandro, el río Lico también está por ese lado, y de ahí ya vamos llegando a Éfeso.
Entonces en ese lugar, esa ciudad de Konya, es una ciudad muy bonita, que ahorita en el 2010, 2015, por ahí sí, no recuerdo exactamente la fecha, pero ahorita celebraron, hubo un sínodo de todos los obispos del mundo y celebraron los 2000 años de la llegada del Evangelio a ese lugar, a Konya. O sea, como quien dice, hace 2000 años que Pablo estuvo aquí, así lo pusieron ellos. Hicieron un sínodo apostólico, un sínodo episcopal de diferentes iglesias de todo el mundo, iglesias de todas las denominaciones, hasta católicos habían ahí, ortodoxos, coptos, cristianos, evangélicos, bueno, de todo. Pero celebraron 2000 años de que el Evangelio llegó a ese lugar. Hicieron un festival que duró como más de una semana. Esa historia nos la contaron a nosotros cuando nosotros llegamos ahí, que había sido una ocasión muy bonita. Nosotros llegamos ahí en el 2021 y creo que esa celebración fue en el 2015. Bueno, así que celebraron pues ahí los 2000 años de la llegada del Evangelio a Iconio. ¿Y quién llegó ahí? Pues Pablo y Bernabé llegaron ahí. De ahí de Iconio fue que llegaron a Listra, y en Listra Pablo fue apedreado. Después llegaron a Panfilia, y de Panfilia a Pergue, a Talía, y por último, como le dije, regresan a Antioquía, y ahí presentan su informe a los hermanos de Antioquía, el informe de lo que Dios ha hecho a través de sus vidas en este primer viaje misionero. Créame que vamos a tener una experiencia muy emocionante a través de esta vida de Pablo, a través de sus viajes, a través de sus grandes momentos, los momentos cumbres de la vida de Pablo. Pero vamos a introducirnos en la próxima ventana, primero Dios, vamos a introducirnos en el mundo griego. ¿Cuál era la importancia de predicar el Evangelio a los griegos? Si la metrópoli del imperio, ¿cuál era la metrópoli del imperio? A ver, ¿cuál era la metrópoli del imperio? Roma. Roma era la metrópoli. Roma era la capital del mundo, se puede decir, en ese momento. Pero no, el Evangelio tenía que llegar primero a los griegos. Hay una razón, y en la próxima ventana vamos a conversar acerca de esto acá, en el mundo de la Biblia, donde le damos a usted la más cordial bienvenida y donde le expresamos a usted nuestro cariño y nuestro deseo de mantenernos en una fidelidad a la palabra del Señor. Este servidor suyo, Eduardo Quijano, está comprometido con el Señor, con enseñar la palabra con fidelidad, y también con usted, porque yo lo respeto a usted, y mis respetos para usted se hacen patentes hablándole a usted la verdad de la palabra de Dios, no adulterando la palabra, ni tampoco sirviendo a intereses mezquinos, a intereses denominacionales, ni a ningún tipo de interés, ni mucho menos intereses económicos. Gracias al Señor que aquí no tenemos ningún interés económico, no en absoluto, sino que nuestro único interés es que usted se vea motivado. Y créame, te lo digo de corazón, con mi mano en el corazón, en el pecho, vamos a decirlo, aquí en mi bufanda, se lo digo de corazón. No nos mueve interés económico, absolutamente, ni tampoco el interés de caerle bien a alguien, sino únicamente ser fieles a la palabra de Dios, ser fieles al llamado que hemos recibido. Yo estoy consciente que he recibido un llamado al ministerio de parte del Señor. No, el Señor no me habló, yo no le voy a decir que el Señor me habló, o que vi al Señor, no, absolutamente no. Pero estoy consciente de que el Señor me ha llamado a este ministerio de compartir, al ministerio de estudiar. Yo soy un estudiante de la Biblia que comparto con ustedes, mis amigos alrededor del mundo, de lo que yo estudio.
lo comparto con usted y espero que Dios siga bendiciéndonos. Y la próxima ventana que abriremos será para entrar en el mundo griego, y ahí vamos a tener una comprensión más clara de por qué razón el Evangelio tuvo que llegar primero a los griegos y después a los salvadoreños, guatemaltecos, centroamericanos, suramericanos y de cualquier parte del mundo donde usted sintonice el mundo de la Biblia, acá en nuestra página. Nuestros queridos Face y amigos alrededor del mundo, feliz día, feliz tarde, feliz noche, donde quiera que esté. Tenga cuidado cuando vaya manejando, si es que va escuchando esta conversación mientras va manejando su vehículo. Tenga cuidado siempre, con precaución, ajuste su cinturón y trate de disfrutar de esta ventana que se abre para poder ver a través de el mundo de la Biblia. Feliz noche, adiós, bendiciones para todos.